Hola, ¿qué tal? Espero que estéis todos bien y preparados para un nuevo episodio. Este es el último podcast que tengo grabado. Espero poder estar ya bien para el próximo episodio que suba, que espero que vuelvan a ser otra vez semanales. De todas formas, os informaré en la comunidad si hay cualquier tipo de retraso. No me ha dado tiempo a grabar ninguno más y no sé cómo estará mi boca para después de este, que si no me equivoco lo lanzo hoy, 10 de abril. Recordaros que tenéis más shorts en mi TikTok y en Instagram. En cualquier caso, hoy estamos aquí y vamos a centrarnos en lo que toca. Como viene siendo habitual desde hace unos cuantos podcasts, quiero recordaros que si no tenéis nada mejor que decir, no lo digáis. Como siempre, cualquier comentario o debate constructivo es bienvenido. Ofensas, insultos y faltas de respeto no van a ser toleradas en mi canal. A esos os recomiendo que os apuntéis a estas empresas que durante unas horas te permiten romper ordenadores y toda esa clase de objetos para soltar un poquito el estrés, o un psicólogo, que no nos viene mal a ninguno de nosotros. Vamos al lío. Últimamente parece que le he cogido el gusto a eso de las viudas negras, porque el episodio de hoy es sobre otra de ellas. En este caso viajamos a Reino Unido, al siglo XIX, para hablar de una de las asesinas en serie más letales de la historia, la primera mujer asesina en serie del país. Esta mujer se quitó de en medio a 4 maridos, 2 amantes, un sinfín de hijos y a unas cuantas personas más, entre ellas su madre, y todo esto sin despeinarse un pelo, sin despeinarse y cobrando los seguros de vida después de sus fallecimientos. Hoy vamos a conocer la historia de Mary Ann Cotton, conocida como la Viuda Negra, otra más. Acompañadme hasta el final porque esta historia es de las fuertes. Mi nombre es Susana García y estás escuchando Más allá del crimen. ¡Comenzamos! Viajamos, como ya he dicho, hasta Reino Unido, siglo XIX. Mary Ann Robson nace en 1832. A la edad de 10 años, su padre, que trabaja en la mina, muere en un accidente en su trabajo y la pequeña Mary se queda huérfana de padre. Su madre se casaría años después, para cuando Mary tiene 16. En ese momento, la chica decide que ya es hora de independizarse y se marcha a trabajar como criada para una familia de 12 hijos. Ella es la que se encarga de todo en la casa. Al igual que las hermanas Papin, de quien os hablé en el episodio 23, trabaja de sol a sol. Bueno, sol no, porque Mary es la última en irse a la cama en la casa. Hasta que la última persona no se acuesta, ella permanece despierta. Así que en esas horas os podéis imaginar todo lo que hace. Cocina, compra, se encarga de los 12 niños, limpia. Además, limpiar en el siglo XIX suponía fregar de rodillas, nada de modernidades ni artilugios, todo a mano. Mary ve la oportunidad de dejar esa vida de M que lleva cuando conoce a su primer marido William, con quien se casa en 1852 a la edad de 20 años. No es que le vaya del todo bien, viven en una barriada de chabolas, en una zona muy obrera, y tienen varios hijos. Según la información que he recabado, no queda claro si son 4 o 5, pero todos ellos fallecen. No queda muy claro de qué mueren, si de alguna enfermedad de la época, malnutrición o tal vez la propia Mary es quien acaba con ellos. Tampoco queda muy claro el número exacto porque ninguno de ellos tiene partida de nacimiento ni de fallecimiento. Hasta ese punto nada se sabe. De los hijos que tiene hasta ese momento, solo una sobrevive, Margaret Jane.
y la pareja y la niña se trasladan de la barriada donde viven hasta la ciudad del condado buscando una vida mejor. Allí su marido encuentra un trabajo en la mina, al igual que su padre fallecido, y en 1858 tienen otra hija, Isabella. A esta niña le seguirían un sinfín de hijos. Estamos a mediados del siglo XIX, no hay anticonceptivos y es muy común que las familias sean numerosas. Las condiciones de vida tampoco son las ideales. Con el poco dinero que tienen, solo se pueden permitir una vivienda pequeña y no hay sitio para todos. Bueno, lo hay, pero al final viven hacinados y duermen todos juntos. Se tienen que apañar con lo que hay. Además, un único sueldo para tantos como son en la familia tampoco les da para demasiado. Me puedo imaginar lo que es tener, no sé cuántos hijos llevamos ya, 4 o 5 que fallecen en las chabolas, más todos los que tiene después. Cada hijo son 9 meses de embarazo, así que Mary se pasa la mayor parte de su edad adulta embarazada, dando a luz, embarazada y dando a luz, así en innumerables ocasiones. Pero vamos por partes. Nos habíamos quedado en que Mary ya ha perdido a 4 o 5 hijos. Le quedan Margaret Jane y la niña a la que conciben en esta nueva residencia, Isabella. En 1960, Mary Ann y su marido pierden a la única niña que había sobrevivido a las chabolas. Lo más curioso no es que un año después diera luz a otra niña, sino que también la pondrían de nombre Margaret Jane. Y 2 años después tienen un hijo, Robert. Mary Ann sabe que la mina es peligrosa. Su padre ha fallecido allí en un accidente y le pide a su marido que saque un seguro de vida. Ella depende totalmente de su marido y en caso de pasarle algo y siendo madre, se le haría muy complicado encontrar un empleo. Y ya os podéis imaginar lo que pasa a continuación. Sí, su marido William fallece, parece que de tifus. Pero no solo su marido, sino que su hijo Robert, que apenas tiene 1 año, también muere. En este punto, Mary Ann solo tiene a Margaret Jane segunda. La compañía de seguros le abona por la muerte de William y de sus hijos un total de 35 libras, que en aquella época pues significaba una suma considerable de dinero. Con ese dinero, Mary se traslada a Seaham Harbour, una ciudad del condado de Durham, al este de Inglaterra, con sus 2 hijas. Pero poco tiempo después, Margaret Jane II muere a la edad de 4 años, quedándole solo Isabella. Y es entonces cuando Mary Ann decide que la niña pues es mejor que se vaya con su madre, sobre todo para poder centrarse en buscar un trabajo y un nuevo marido. Y así es como se queda sola, sin hijos y sin marido, sola. En 1965 empieza a trabajar como cuidadora de enfermos. Entre ellos está George, y en pocos meses George y Mary Ann se casan. Pero a Mary Ann no le basta con George y comienza una relación extramarital con otro hombre, Joseph, el cual también está casado. Poco después de 1 año de haberse casado con George, este muere de cólera y de tifus. Mary Ann es viuda por segunda vez y vuelve a estar sola. Y vuelve a cobrar el seguro de vida. Encuentra un trabajo para un hombre viudo, James, que tiene 5 hijos. Uno de sus hijos, el más pequeño, está enfermo y necesita ayuda en casa. Y así Mary, que encuentra el trabajo a través de un anuncio en el periódico, empieza a trabajar como asistenta para este señor. Y como no, poco tiempo después de empezar este nuevo trabajo, el pequeño de James muere. Para entonces, la madre de Mary Ann cae enferma de hepatitis y la mujer acude a verla. Cuida de ella, pero otra que también muere. Se dice que durante su visita a su madre, Mary Ann le roba y su madre la descubre. Poco después, estaría muerta. Como su madre es quien cuida de la única hija que le queda viva, Isabella, Mary Ann se la lleva con ella. Por supuesto, cobra el seguro de vida. Pero Isabella también fallece, al igual que otro de los 4 hijos del hombre para el que trabaja.
Llegados a este punto hay que recapitular porque entiendo que la lista de muertos hasta ahora es incontable. A mí la verdad que me ha costado bastante y he tenido que ir tomando bastantes notas. Por un lado tenemos a su primer marido William, los 4 o 5 hijos que tienen en las chabolas, las 2 Margaret Jane, Robert e Isabella. Por otro lado, su segundo marido George, además su madre. Y por último, 3 de los hijos de su jefe James. Si contamos 5 como los primeros niños que perdió, ya sumamos un total de 15 personas. Mary entonces se queda embarazada de su jefe, con quien finalmente se casa. No sabemos si este hombre lo hace por amor o porque en aquellos tiempos era lo que tocaba. Dejabas embarazada a una mujer y te tocaba el matrimonio. A Mary Ann, la familia de James no les gusta pero ni un pelo, pero dadas las circunstancias y los tiempos en los que nos encontramos, no hay otra salida. Cuando su pequeña bebé Margaret tiene tan solo 3 meses, fallece. No sé qué especie de obsesión tiene esta mujer con el nombre Margaret, que ya lleva 3 hijas a las que les pone el mismo nombre. Tal vez porque cuando ella era pequeña, su hermana menor de nombre Margaret falleció a muy temprana edad. Casi 1 año y medio después, Mary Ann y James tienen al último de sus hijos, George. Es entonces cuando James descubre que Mary Ann le ha robado un dinero, unas 50 libras, que es casi todo lo que tiene, lo que hace que el hombre se arruine y James le prepara la maleta y la echa de casa. Este, al igual que uno de los hijos que le quedaba a James y George, el que tiene la pareja, se salvarán. Estamos en 1970 y la mujer se queda entonces sola y se marcha a vivir a Durham con una amiga suya, Margaret, otra Margaret, el hermano viudo de esta Margaret y los 2 hijos de este señor. Allí está un par de semanas. Dura poco porque Margaret le confiesa a su amiga que tiene ahorradas unas 60 libras, una pasta para la época. ¿Os imagináis qué pasa entonces, no? Pues seguro que lo habéis adivinado. La amiga Margaret muere. Su dinero lo hereda el hermano Frederick y curiosamente Mary se queda embarazada de él. Otro hombre que se ve obligado a casarse con ella. Ya lleva 4 maridos. Lo mejor de todo es que a la vez tiene un amante de nombre Joseph, así que este hijo que tiene Mary Ann puede ser tanto de uno como de otro. Y para rizar el rizo, Mary Ann nunca se había divorciado de su tercer marido James, el que la echa de casa por dejarle en la ruina. En 1971 da a luz a su hijo Robert. Para este momento la pareja tiene un hijo en común más los 2 que tiene de Frederick. El hombre dura poco ya que muere de tifus. Mary Ann no pierde el tiempo y 3 meses después se marcha a vivir con su amante Joseph. En 1972 uno de los hijos de su cuarto marido, Fred, muere y menos de 20 días después también lo hace el hijo que había tenido con él y tan solo 4 días después muere su nueva pareja, Joseph, de tifus. Vamos a recapitular otra vez. A los 15 muertos que ya llevamos le sumamos la hija que tiene con su tercer marido James, su amiga Margaret y el hermano de esta y su cuarto marido Frederick, uno de los hijos de Frederick y el hijo que tienen juntos, y su nueva pareja. 15 más 7, 22. Y por fin alguien con un poquito de luz y 2 dedos de frente, el párroco, que es el que atiende todos los funerales, empieza a sospechar. Son muchas muertes ya las que rodean a Mary Ann Cotton. En 1972 solo queda un niño vivo, uno de los hijos de Frederick, el hermano de su amiga. Le molesta y decide entregarlo a una familia que no lo acepta. Y poco después, el pobre niño, su hijastro, también pierde la vida. Llevamos ya 23. Mary Ann tiene ya 40 años. Madre mía, tengo yo 47 y esta mujer con 7 años menos ya ha tenido 800 hijos. Los tiempos cómo cambian, ¿eh?
Como he dicho antes, ya hay sospechas sobre el número de muertes que rodean a esta mujer, y este último niño es el que daría el pie a que Mary-Ann fuera detenida. El médico forense que realiza la autopsia del pequeño Charles sabe que hay algo raro, no sabe el qué, pero como no lo puede probar hasta ese momento, le entregan el certificado de defunción a Mary-Ann, quien pronto quiere cobrar su seguro de vida. Pero este médico se queda con la mosca tras la oreja y decide seguir haciendo pruebas, ya que se ha quedado con algunas partes del estómago del niño. Realiza unas cuantas pruebas que parecen indicar que ahí ha habido veneno, y las pruebas del laboratorio lo confirman. Es entonces cuando exhuman 3 de los cuerpos y descubren el arsénico en todos ellos. Mary-Ann es por fin detenida. Plot twist. Para este momento, Mary-Ann está embarazada de nuevo. Se libra del juicio durante un tiempo, pero no de permanecer entre rejas. ¿Lo hizo aposta? ¿Lo de quedarse embarazada? Pues lo más probable. A Mary-Ann le cae la peor pena posible, pena de muerte, algo no muy habitual en la época, sobre todo para mujeres. Se dice que ya habían pasado 74 años desde la última mujer ejecutada en Durham. Mary-Ann montó un Cristo cuando la separaron de su bebé por última vez. Después de cargarse a 200.000 hijos, no sé por qué ahora mismo montaría el pollo. Supongo que para librarse un poquito de la pena que le había caído. Al poco tiempo de dar a luz, Mary-Ann fue ejecutada por ahorcamiento. Tardó 3 minutos en morir. La única hija que le quedó viva, Margaret Edith Quick Manning Cotton, fue adoptada por una pareja, William y Sarah Edwards, cambiándole el nombre por el de Margaret Edwards. Margaret, como no podía ser de otra manera. Se casó 2 veces y tuvo 4 hijos. Murió en 1954 a la edad de 81 años. Esta historia marcó a la sociedad británica hasta el punto de que hay una expresión que se les dice a los niños cuando se portan mal y es Mary-Ann Cotton, she's dead and she's rotten, lo que significa literal Mary-Ann Cotton está muerta y podrida. Hay varias versiones, pero todas tienen el mismo significado. Y hasta aquí la historia de hoy. Una historia que no solo impactó a toda una sociedad, sino que le hizo ver a los hombres de la época que las mujeres también podían convertirse en asesinas. Como siempre, gracias por estar al otro lado. Os recuerdo que tenéis mis redes sociales para seguirme, todos los shorts y las historias que voy contando a través de Instagram, en mi página web masalladelcrimen.com, en TikTok. Me podéis buscar, que estoy por todos sitios. El próximo episodio que lance será para mecenas y miembros de iVoox Plus. No me he olvidado del sorteo. El día 30 de abril, ¿vale? Realizaré el sorteo y ya me pondré en contacto con el ganador. Nos vemos muy pronto con más casos reales en Más allá del crimen. Un beso a todos.